hacer el análisis del problema número 8. En el problema número 8 hay que separar 4 alcoholes, en principio en una mezcla que fueron extraídos, se usó como solvente el heptano. Nos brindan la información de los puntos de ebullición de estos 4 alcoholes, los nombres, 1-pentanol, ciclohexanol, 1-octanol y 1-decanol. Nos informan las condiciones en las que se hizo la corrida cromatográfica. Se usó una columna de baja polaridad, 5% difenil y 95% dimetilsiloxano, una del tipo HP5, una de las fases estacionarias más utilizadas. El nitrógeno fue el gas carrier y el detector fue el FID. ¿Sí? En principio, por las estructuras de estos compuestos, FID es un detector que va a responder muy bien. Todas las estructuras tienen carbonos, hidrógenos. Bien, entonces nos informa que la corrida fue isotérmica a 110 grados y nos muestra la información en la tabla de un cromatograma a partir de la corrida de estándares 5% volumen en volumen. Entonces asigna un número a cada uno de los picos obtenidos, el tiempo de retención que le corresponde y el área. Y la primera pregunta es, ¿a qué alcohol corresponde cada pico? Entonces, para poder responder esta pregunta, deberíamos establecer un orden de elución. Entonces, ¿cómo establezco el orden de elución? Tengo una fase estacionaria que es muy poco polar. O sea que las interacciones entre el analito y la fase estacionaria van a ser del tipo dispersión. Entonces, en este caso, puedo, y dado que las estructuras de los alcoholes van variando en su tamaño, todos tienen un único grupo funcional que es el oxidrilo. Entonces podemos predecir que la elución va a estar dada en orden de puntos de ebullición crecientes. O sea, el primero que va a salir es el 1-pentanol, que es el más volátil, va a ser el que tenga mayor presión de vapor dentro de la columna y va a eluir primero. Y así, en orden creciente, el 1 correspondería al 1-pentanol, el 2 el ciclohexanol, el 3 el 1-octanol y el 4 el 1-decanol. Establecemos orden de elución por puntos de ebullición. Bien, ¿qué podemos decir de las respuestas, de las áreas? Fíjense que las áreas varían, o sea, las concentraciones en volumen son las mismas, sin embargo las áreas varían. Y acá hay varias cosas, tenemos que considerar en principio que el detector responde a la masa de carbono que ingresa y que yo estoy hablando de la misma concentración en porcentaje volumen en volumen. O sea que en principio para hacer una comparación debería contemplar a la densidad de cada uno de estos solventes. Así que cada uno de estos alcoholes. Así que la manera en principio nos sirve ver que todos los analitos responden dando buena señal, digamos. Bien, ¿cómo podría aumentar el tiempo de retención del pico 1 y disminuir el del pico 4 utilizando el mismo equipo y la misma columna? Bien, medio que lo que me están diciendo ahí es que la variable a modificar es la temperatura. O sea, si tengo la misma columna, tengo el mismo equipo, entonces la única variable que me queda a modificar es la temperatura. También podría modificar el flujo, esa sería otra variable, pero si yo hago una modificación del flujo, voy a ejercer el mismo efecto para los dos analitos, para el 1 y para el 4. O aumento o disminuyo los tiempos de retención. Y en este caso necesito aumentar el tiempo de retención del pico 1 y disminuir el tiempo de retención del pico 4. Perdón, la mascota
está interfiriendo en mi clase. Bien, entonces, ¿cómo puedo hacer esto? La manera de hacer esto es utilizando una rampa de temperatura. O sea, lo que yo voy a necesitar es que el compuesto número 1 tarde más en eluir y el compuesto número 4 tarde menos. Entonces, si yo quiero que un compuesto salga después, lo que me conviene es disminuir la temperatura para disminuir la presión de vapor de ese compuesto. Si quiero el efecto contrario, que es lo que quiero para el pico 4, entonces ahí lo que voy a necesitar es incrementar la temperatura. Entonces esto se puede solucionar generando una rampa de temperatura. Nosotros trabajamos con una isoterma 110. Entonces, en este caso, lo que convendría hacer es, si yo quiero aumentar el tiempo de retención de 1, entonces comenzar en vez a 110, por ejemplo, a 90 grados, y generar una rampa de temperatura de, por ejemplo, 10 grados por minuto, e ir incrementando gradualmente la temperatura. De esta manera voy a lograr que el pico 1 salga después, porque la temperatura inicial va a ser más baja, y voy a lograr que el pico 4 salga antes, ¿sí? En principio ya a 4 minutos estaría a una temperatura mayor que 110 grados si utilizo una rampa de 10 grados minuto. Entonces seguramente 4 va a salir antes. Bien, el C nos pide esquematizar un feed. Bueno, eso ya lo hemos hecho. ¿En qué se basa su funcionamiento? Su funcionamiento, lo repito, es una llama generada por hidrógeno y aire. El eluyente de la columna ingresa a esa llama, la muestra se piroliza y los componentes que tengan en su estructura carbono, hidrógeno, van a tener la propiedad de formar iones. Y esos iones que se forman son colectados en un electrodo y la cantidad de iones que se forma es proporcional a el número de carbonos que ingresa a la llama. Bien, ¿es un buen detector para este tipo de muestras? Bueno, ya lo anticipé, sí, el FID es un buen detector. Estas muestras tienen enlaces carbono-hidrógeno, entonces van a tener buena señal en el FID. Bien, por último, el punto D nos pide hacer una cuantificación, ¿sí?, de 1-octanol. O sea, quiere cuantificar 1-octanol en una muestra incógnita. Bien, entonces, si yo quiero hacer una cuantificación en una muestra incógnita, como siempre, necesito hacer una curva de calibración y ver la respuesta de diferentes concentraciones frente al detector que yo voy a utilizar. En este caso, las muestras, los patrones, tienen concentraciones de 1, 3, 5 y 7%. ¿Sí? Es lo que muestra la tabla y la muestra se mide por duplicado. Entonces, para cada una de estas muestras nos dan la señal, que sería el área obtenida, pero aparte nos dice que para este análisis la curva se realiza con estándar interno. Bien, no hablamos